Hola, Bienvenidos a todas y a todos. Eh, Vamos a compartir el día de hoy la segunda sesión del taller. Un taller que en esta segunda fase, el segundo día, vamos a revisar un poco el contexto de con qué herramientas se utilizó para desarrollar el trabajo de la Fuerza Rebelde. Eh, Vamos a trabajar entonces con la herramienta de Genially y vamos a ir presentando algunos tips, algunas otros recursos que también están asociados a la herramienta. Vamos a revisar esto en la primera parte de la sesión y en la segunda parte ya vamos a comenzar a trabajar para que también ya vayan pensando en estos recursos que les entregamos ayer. Recuerden, y les vamos a recordar también el acceso para que también puedan disponer del kit y el trabajo que viene a continuación. Bien, vamos entonces a comenzar. Les voy a compartir la herramienta. Bien, para aquellos que no conocen Genially, vamos a hablar un poco acerca de la herramienta, y aquellos que lo conozcan, vamos a ir profundizando algunos temas respecto del uso de esta herramienta. Es una herramienta que en particular tiene la particularidad de trabajar muy bien una figura que ellos llaman como el metacontenido, es decir, dentro de una misma escena poder colocar capas. Aquellos que quizás son de generaciones anteriores recordarán que eso antiguamente se hacía con herramientas como Flash, donde efectivamente habían capas donde el usuario podía intervenir el texto, y esto en el fondo es como la forma que plantean esto, Genially como un elemento, digamos, distintivo. Acá, ¿cierto? Tenemos una forma de distribuir o de organizar el contenido de una manera bastante más estática, donde tenemos un gráfico, una imagen, tenemos el texto al costado y un hipervínculo que nos va a llevar a otro recurso, que en este caso es un video. Entonces, acá en la figura más interactiva, acá ya podemos tener fichas, por ejemplo, acerca del contenido. Podemos hacer que el usuario pueda ir conociendo detalles de una imagen, por ejemplo, y este contexto también, al trabajar de esta manera, podemos alcanzar una mayor cantidad de contenido, pero de una manera más interactiva, que va a estar de acuerdo al interés del usuario. Es decir, el usuario es quien está decidiendo dentro de este espacio qué es lo que se va a informar y lo que no, porque probablemente a lo mejor ya tuvo una asignatura previa donde hablaron del núcleo digamos, de una célula, y ya lo tiene bastante claro. Entonces lo que le interesa son otros aspectos u otros temáticos. Y eso entonces tiene que ver un poco con esta forma en que el contenido se comienza a trabajar de una manera distinta. Se comienza a pensar también, cuando uno diseña un Genially, uno comienza a pensar en el usuario, ya deja de pensar en que yo tengo que exponer contenido, sino cómo va a ser usado ese contenido. Entonces desde ahí ya va cambiando un poquitito el enfoque del contenido, y así tenemos la diferencia entre un contenido estático y un interactivo. Pero más allá de la parte técnica o instruccional que puede llegar a tener este formato, es más bien cómo pienso desde la perspectiva del usuario el recurso que estoy creando. Y ese también es un enfoque más cercano e inclusivo también al momento de crear contenido y crear recursos educativos también. Bien, bueno, acá hay una analogía, ¿cierto?, que comunicas o aburres. Pero una de las temáticas que se plantea un poco desde Genially es por qué seguimos usando programas y creando contenidos como hace 20 años atrás. Y esto tiene que ver un poco con la forma, ¿ya? En cómo pensamos que el contenido tiene que aplicarse o tiene que desarrollarse. Muchas veces se piensa que es muy difícil, ¿ya? Que es algo súper complejo trabajar con Genially, y justamente esa es una de las grandes ventajas que tiene la herramienta. Ya vamos a ver cómo opera, pero en particular ese es uno de los principales elementos que hace que pensemos en que no. Esto está basado en encuestas que se han desarrollado en torno a los usuarios que antes de utilizar Genially, qué es lo que piensan, cuáles son los aspectos que creen que está detrás de la creación de una herramienta de este tipo. Entonces, por un lado está la figura de que es muy difícil o que es muy caro utilizar esta herramienta. Y la verdad es que hoy día las herramientas, en este caso, son bastante más intuitivas y ya no necesitan que se trabaje de una manera como
en consolas de programación, como se hacía antiguamente. Esto necesariamente está diseñado para que niños, por ejemplo, puedan hacer animaciones, niños puedan utilizar este material y puedan ir resolviendo de una manera más sencilla. Se puede trabajar desde distintos dispositivos, incluso algunos pueden desarrollarse incluso en el celular, y los resultados también son bastante interesantes de abordar. Uno puede transmitir un enlace a través de WhatsApp, puede ser de Telegram, puede ser a través de correo electrónico, lo puedo incrustar en mi blog personal, me lo puedo llevar a mi página personal o lo puedo insertar, por ejemplo, en los típicos LMS, ¿cierto? Los Learning Management System, tanto como Canvas, Moodle, Blackboard, etc. Y también los más novedosos, que son como los de Teams y también como los de Google Classroom. Entonces, es bastante versátil el recurso y además tiene algunos otros elementos para aquellos que de verdad conocen un poquito más de programación, también es asequible para aquellos que son de una usabilidad mayor. Ahí entonces tenemos algunos usos que se dan también a estas temáticas. No necesariamente todo tiene que ser animado, también puede ser algún elemento que necesitamos generar como un resumen. Por ejemplo, podemos hacer una síntesis pensando, por ejemplo, en las infografías. Las infografías buscan entonces acortar desde un lenguaje bastante más visual el desarrollo de un contenido. Y cuando, por ejemplo, hacemos que estudiantes creen infografías, estamos pidiendo un nivel bastante alto de desarrollo, porque no solamente tienen que dibujar o diseñar, sino que tienen que repensar cómo van a comunicar ese contenido de una manera distinta, más sintética, más específica, más puntual. Por lo tanto, hay distintos tipos de formatos que se pueden hacer con esta herramienta. Partiendo, por ejemplo, por las presentaciones, que son como las más clásicas. Aquí pensando, ¿cierto?, en que pudiendo con esta herramienta podríamos reemplazar a PowerPoint, ¿cierto? Entonces, lo que hace esto es como muy similar a un trabajo con PowerPoint, y aquí en el fondo nosotros podemos organizar menús para poder ir navegando dentro de la misma diapositiva. Esto es como una presentación más bien clásica, ¿cierto?, y común de una presentación. Tiene ciertas animaciones, como también las tiene PowerPoint, pero hasta ahí, entonces, ¿cuál es la diferencia con PowerPoint? Es la capacidad de interactividad que vamos a generar con el usuario. Y eso, en el fondo, puede ser incluso elementos que nosotros vamos a añadir a la presentación para que los estudiantes puedan, por ejemplo, incorporar información. Y aquí no solamente pensamos en estudiantes o docentes, estamos hablando como el usuario del recurso que yo estoy pensando desarrollar. Eso con respecto a las presentaciones. Se pueden hacer también dossier, es decir, en el fondo algunas especies de catálogos, y que pareciesen ser como una página web, ¿ya? Entonces acá hay algunos materiales que se pueden revisar. Este es como de un hotel, ¿cierto? Aquí va mostrando los espacios que tiene. Y todo esto se puede generar, ¿ya? Esto, por ejemplo, puede ser la simulación de un caso, ¿ya?, donde efectivamente voy a utilizar algunos elementos que me van a permitir trabajar con los estudiantes la información ya no en un PDF común, sino que a lo mejor lo podemos hacer de esta manera y así dinamizar entonces el contenido. También podemos, bueno, y aquí comienzan ya un poquito más avanzados. Genially tiene distintos niveles para poder avanzar. Entonces uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la interactividad. Aquí vamos a hacer un pequeño juego, no sé si algunos de ustedes son de los 80, pero vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre real del doctor, ¿cierto?, en Volver al Futuro? ¿Marvin Berry, Emmett Brown o Marty McFly? ¿Qué dicen en el chat? Emeterio Brown. Marty. A ver cuál tiene más. A ver, ¿qué más tiene Emmet? Vamos a probar entonces con Emmet. Perfecto. Entonces fue la respuesta correcta. Pues la película que se decía entonces Yippee-Ki-Yay. John McClane, de Duro de Matar, Sarah Connor,
de Terminator, o Jim Malone, Los Intocables. ¿Qué personaje decía? John, Jim. Vamos a ir acá. Ups. Incorrecto. ¿Quién decían que era? John. Perfecto. Bien, no nos vamos a entretener tanto en esta actividad, pero en el fondo son experiencias de aprendizaje que se pueden desarrollar con la herramienta. También podemos ver las herramientas de gamificación, que vamos acercándonos a esta parte, ¿cierto? Y entonces acá, alguien hablaba ayer de los escape rooms, ¿cierto? Entonces, en este juego, ¿cierto? Tenemos que encontrar la clave. ¿Cuál es la password para iniciar el juego? Y eso muchas veces, Y eso muchas veces se hace desde la manera más fuera del Genially y buscamos cuáles son. Buscamos entonces la introducción, cuáles serían las primeras pistas que nos podrían dar para poder avanzar en esta gamificación. Las herramientas también pueden ser bastante más simples y podemos llevar a estos elementos que pueden ser simplemente una imagen interactiva, donde en este caso tengo acá un video, ¿cierto?, asociado a un punto de contacto, a un hotspot o información acerca de el primer hombre en la luna. Acá están las infografías, en este caso son infografías de formato vertical, que era lo que les comentaba. Entonces las instrucciones, por ejemplo, cuando pensamos en entregar instrucciones sobre una actividad, ya no necesariamente tienen que estar en un formato plano, en un formato de texto simplemente. Podemos ir incorporando otros elementos. Acá hay guías interactivas, por ejemplo. Y estos recursos, en verdad, vienen algunos ya en plantillas, y otros nosotros los vamos a poder crear, y la verdad es que no es tanto el tiempo en que se invierte tiempo, sí, pero no es tanto como si tuviésemos que además programarlo o aprender a programar. Esto también es posible desarrollar con la herramienta. Vamos haciendo las instancias pertinentes y podemos generar entonces video presentaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que alguien quiera trabajar algún tipo de recurso sincrónico, también Genially permite hacerlo, que corra solo y hacer un video propiamente tal en Genially. El personal branding, ¿ya?, o marca personal, paso el dato, el jueves tenemos un taller también respecto de qué se trata, cuáles son los elementos, y acá entonces también pensando un poco en nuestra información personal, cómo la podemos distribuir de una manera distinta. También es un organizador gráfico, en este caso Genially. Y también podemos conseguir desarrollar algunas piezas para, digamos, espacios de redes sociales, por ejemplo. Podemos hacer algunos tipos de grados de interactividad, podemos hacer que efectivamente la acción pase dentro de un celular propiamente tal, y así ir haciendo también algunas simulaciones. Y bueno, obviamente también puedo partir desde una presentación en blanco. En general, Genially es una herramienta bastante versátil, con una gran cantidad de cosas, pensando en que podemos generar interactividad, podemos generar animación. Hay algunos elementos también, bueno, en las versiones más de pago podemos monitorear quiénes están viendo mi presentación, y quiénes no. Podemos ver también la figura de integrar, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, dentro de un Genially podemos traer un Google Maps, podemos traer también algún tipo de recurso que proviene de otro lugar. Por ejemplo, quisiéramos que se audicionara, por ejemplo, un audio de Spotify dentro de mi presentación. También lo puedo hacer, lo puedo integrar. Hay varios elementos ahí que permiten que Genially sea una herramienta bien integradora de distintos tipos de recursos.
Y también desde el aspecto metodológico, podemos generar algunas historias visuales, podemos crear historias, y un poco lo que estuvimos viendo y experimentando ayer, ¿cierto? Hubo toda una historia de la Fuerza Rebelde, o sea, no era solamente un par de slides, sino que era todo un tema que estuvo creado. Luego yo les voy a mostrar cómo está creado, cuántas diapositivas finalmente son. Vamos a hacer también un concurso, cuántas creen que son, cuántos espacios, cuántos escenarios se diseñaron para. Son bastantes, en este caso el trabajo, pero lo importante es que podemos tener a considerar cuáles van a ser estos espacios. Tenemos también los aspectos que tienen que ver con la gamificación, donde efectivamente planteamos que, de qué manera va a interactuar el usuario con este recurso. Y ese es un tema bien importante. La gamificación tiene como también distintos niveles, o sea, nosotros podemos establecerlo como lo desarrollamos nosotros, que sea asequible a cualquier usuario, que sea lo más sencillo de utilizar, pero también podemos incorporar algunos elementos de programación, y ahí también se complejiza un poco más el tema, pero eso quiere decir que es una herramienta que permite a usuarios básicos, intermedios y avanzados, o sea, podemos ir creciendo también en el uso de la herramienta. Podemos hacer que las clases sean más participativas, como por ejemplo el tema del quiz que estuvimos haciendo recién. Y bueno, también hoy día, esto es como una de las nuevas herramientas que trae, que se puede colaborar, es decir, pueden trabajar más de 2 usuarios al tiempo en la misma presentación. Eso entonces con respecto, bueno, a los elementos que trae. Ya vamos a entrar ahora de lleno a la herramienta. Por acá me queda algo más. No, este es básicamente el crecimiento que tiene esta entidad. Y acá están entonces como los niveles de los que yo conversaba recién. Ya tenemos un nivel estándar, ¿verdad? Que en el fondo es como, en este caso, ¿cierto? Este petirrojo europeo, ¿ya? Bueno, colocamos los elementos que van a significar como, o van a funcionar como etiquetas con información, y vamos a poder revisar mayor contenido, o podemos abrir también algún tipo de otro recurso, pero en este caso poder ver una animación. Y eso es lo que yo me refería un poco con la integración. Yo estoy trayendo un modelo 3D de otro sitio y lo estoy pudiendo revisar acá. Entonces, por ejemplo, hay usuarios que, no sé, disciplinarmente habrán modelamientos 3D de edificios, de casas u otras cosas, también se pueden integrar dentro de Genity, y la ventaja que tiene eso es que vamos a concentrar la atención del usuario en un solo recurso. Ya no lo vamos a hacer saltar de una página a otra y todo, con todo el nivel de distracción que eso significa. Entonces tenemos esa posibilidad también en este contexto. Es una figura ya más básica, son los elementos más sencillos. Pero que genera entonces un cierto grado de interactividad. Aquí entonces tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que está hablando un poco de ortografía, y que al pasar, ¿cierto?, con el cursor se genera entonces la interacción del usuario sobre un tema en particular, que en este caso es el tema de ortografía. Y ya, bueno, otro nivel, que en el fondo ya es un nivel bastante más avanzado. Y aquí entonces hablamos de los skateboards, ¿ya? Este ya es un tema bastante más complejo de producir, pero también tenemos plantillas dentro de Genity, entonces podemos modificar las plantillas para no tener que programar y darle el sentido que nosotros queremos a una determinada clase, a un contenido, a una unidad, a algo que queramos dinamizar de parte de los estudiantes. Entonces aquí, claro, plantea la misión que vamos a resolver, qué es lo que queremos conseguir. Acá está el mapa del bosque, ¿ya?, con un cuento clásico, pero todos estos elementos ya tienen un poquitito más de acción. Y entonces, tomamos información, tenemos algunas pistas, ¿ya?, que vamos a resolver para trabajar en este. Y aquí comenzamos a trabajar. Aquí ya en el fondo tenemos que resolver el ejercicio, y eso es un tema que
vamos a ir trabajando con los usuarios. Si alguien quiere abordarlo más, tiene esa posibilidad. ¿Ya? Genially siempre se puede compartir. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene también. Aquí yo solamente voy a compartir, voy a copiar, y si alguien se quiere meter más, porque evidentemente no nos da el tiempo para jugar a todos los elementos que hemos traído, pero les dejo ahí el enlace en el chat por si quieren curiosar este Escape Room para poder tenerlo como referencia para poder resolver en un tiempo posterior. Por lo tanto, en esta figura, ¿cierto?, tenemos distintos niveles y esa es un poco la gran ventaja de Genially. Es una herramienta que puede ser utilizada intuitivamente por distintos niveles de usuario y se puede ir escalando también en el nivel de usabilidad. Vamos a compartir para cambiar de ventana. Otras herramientas, ya aquí voy a compartir un material de nuestro amigo Luis Dávila. Ustedes conocen esta herramienta, un tutorial muy potente. Y dentro de esta tiene, voy a mostrar un poco para no salir en esa página, se puede estar al lado. Pues si quieren conocer más en detalle este kit digital, que es una guía docente de uso de tecnología, que hace Luis Dávila, ¿cierto?, de competencia digital 0. Acá, una de las secciones que él tiene en la página 32, que aquí les voy a dejar también el enlace para que lo puedan revisar posteriormente con más detalle. Acá, bueno, está My Class Game, Fantasy Class, Classcraft. No sé si alguno de ustedes conoce esta herramienta, es súper potente, es como un videojuego propiamente tal. Se queda un poquito pegado acá. Voy a ver si parece que espera el navegador. Voy a cambiar de navegador y me está arrojando un problema. Ahora sí. Okay. Un tutorial bastante completo, que se les dejo el enlace para que ustedes puedan revisarlo posteriormente con mayor tranquilidad. Pero acá vamos a revisar algunas que son como las más significativas hoy día en términos de gamificación. Y aquí llegamos, para gamificar en el aula. Classcraft es una de las que se está utilizando bastante hoy día, y es una herramienta que en el fondo la configuración ya es de algunos, uno va armando como personaje y parte desde una figura como clásica, como un poco medieval, y los usuarios al momento de acceder tienen que caracterizarse y tienen que asignarle una cantidad de poderes, y en el fondo acá están los mundos reales, los mundos que se van generando en torno a esto. Entonces, como que los chicos estuviesen realmente jugando, pero las misiones que se van planeando o se van planificando tienen que ver con un contexto más formativo. Entonces, el trasfondo de esto siempre es un poco lo que comentaba ayer Antonio. Lo primero es que la historia tenga que ver, que tiene que estar relacionada con lo que queremos conseguir, ¿ya? En el fondo, ¿cierto? Nosotros no solamente jugamos, lo que estaba detrás, en el fondo, era el concepto de la oferta y la demanda. Eso era lo que nosotros queríamos que finalmente ustedes aprendieran, practicaran y desarrollaran. En un contexto gamificado, sí, pero en el fondo hay algunas otras herramientas que van a ir un poco avanzando hacia
que se ejecute lo que estamos esperando que resuelvan los estudiantes. Ya entrando un poco a la herramienta que vamos a ver, y voy a presentar, porque no estoy presentando. No sé si se ve. No estás compartiendo nada, Antonio. Ahora se está cargando. No tengo ahí está la señal. ¿Se ve? Sí, ahí se ve que tiene Ali. Sí, súper. Gracias, Caro. Y acá, entonces, voy a entrar a una de las presentaciones de lo que trabajamos ayer. Parece que es mi internet un poco lento. Ahí. Aquí vamos a ver cuántas diapositivas fueron las que se crearon para el trabajo que ustedes resolvieron ayer como usuarios. ¿Cuántas creen? Al final rápidamente. Aleska dice entre 45 y 50. Vamos, 200 dice Roxana. Fueron 59. 60 Paola. Bien. Ahí, ¿quién anduvo cerca? ¿Quién anduvo cerca? Paola, 60. Muy bien, Paola. Muy bien, Paola. Vamos a ver cómo buscamos algún Diego dice 59. Súper. No vale, dice la Valesca. Muy bien. Entonces sí, vamos a comenzar a revisar que en efecto hay algunas cosas que están animadas, otras que no tienen animación, hay otras que tienen ciertos elementos. Yo aquí voy a revisar una sola. Tiene la Genially cuando yo traigo por ejemplo los objetos, en este caso está una imagen que tiene un fondo transparente y en el fondo, a propósito del fondo, ¿cierto? Tiene una imagen de fondo que es un cielo, ¿cierto? Un espacio estrellado, ¿cierto? Que se ve y el texto que está encima. Entonces estos elementos que son básicos, ¿ya? Que yo simplemente voy desde imagen y puedo buscar acá imágenes. Genially viene con eso integrado. Yo puedo buscar imágenes que están dentro de Pixabay o Giphy, o puedo hacer imágenes que estén en mi computador o algunas que ya estén con el fondo transparente, si es que es lo que yo estoy buscando. También puedo copiar y pegar imágenes desde otros lugares sin ningún problema. Lo que pasa es que acá lo que se privilegia un poco Pixabay es porque es un repositorio de imágenes gratuita, entonces, o sea, de uso gratuito. Y eso nos permite entonces poder trabajar con imágenes que ya están diseñadas, que están como con muy buena calidad. Una vez que yo integro los objetos, aquí yo voy a integrar cualquiera, solamente para que se visibilice cómo se integra. Simplemente yo pinché la imagen que me pareció pertinente y se incorpora dentro del escenario. Lo voy a eliminar para no dañar el diseño que teníamos a principio. Y lo que tiene este objeto, si nosotros lo previsualizamos, tiene un efecto en el texto y tiene un efecto en la nave. Tiene un efecto en la nave cuando se inicia y tiene un efecto en la nave que es constante. ¿Ya? Esa es como la dinámica entonces que se generó en esta slide. ¿Cómo se hizo eso? Entonces yo tengo primero, o sea, selecciono el objeto y le voy a asignar en el botón animación información de entrada y información continua. Es decir, ¿qué efecto va a tener de entrada? Va a rotar y va a bajar al momento de ingresar al escenario. Y parte desde, digamos, desde una figura transparente y va tomando el 100% del color. No se alcanza a ver porque unos segundos, pero si yo quisiera otro efecto, también los puedo probar. Si quiero que rebote o ninguno, o que pase con un fade-in, o que efectivamente se desplace o que ruede. Ya, tenemos distintos efectos. Y el continuo, es decir,
qué va a pasar con ese objeto constantemente mientras esté en el escenario. Entonces acá tengo las opciones también, dejarlo como pulso, ¿ya? Que rote, que genere un flashazo, que en el fondo genere una notificación, que se mueva un poquitito, fade in, fade out, que se mantenga todo el tiempo así. ¿Ya? Y estos son efectos que efectivamente pueden redundar o que pueden efectivamente darle algún efecto, va a depender un poco de la intencionalidad del efecto que queremos otorgar. Claramente lo que se quería acá era que la nave se mantuviese como si estuviéramos dentro de un espacio, ¿cierto? Ingresa el texto, que tiene el mismo tipo digamos, de animación, pero la nave es la que se mantiene constantemente como flotando en este espacio. Y nosotros queríamos ese espacio porque está intencionado, o sea, no es que lo quisiéramos poner por ponerlo, sino que la idea era intencionar ese efecto. Luego entonces vamos acá y vamos a revisar cómo otros objetos también van teniendo otros elementos. Yo voy a agregar una página solamente para eliminar estos efectos que tienen. Y lo que vamos a agregar va a ser más información. El botoncito que está ahí, ¿cierto? Que es de interactividad, nos permite generar etiquetas, ventanas, que vaya a otra página o un link hacia un sitio web externo. Si yo ocupo la versión de etiqueta, entonces yo voy a seleccionar como etiqueta, es un texto limitado, ¿ya? En el fondo es cuando el usuario coloca el cursor encima y aparece una ventana, que fue parte de lo que hemos visto en este espacio. Entonces esto puede ser un texto y lo podemos acompañar de una imagen. La imagen la podemos arrastrar, la podemos buscar. Ahí se está subiendo la imagen. Y entonces voy a resaltar. Entonces, si previsualizamos la nave, que originalmente solamente llegaba y se mantenía flotando, ahora cuando el usuario pase el cursor encima, se va a cargar la etiqueta. Entonces esa es la función de etiqueta, que en el fondo es un contenido corto, breve, preciso. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, lo que lo vamos a cambiar, lo que en realidad queremos es que tenga mucho más contenido. O sea, aparte de esto, por ejemplo, que queremos que exista un video. Entonces vamos a tener que cambiar de etiqueta a la función de ventana, para que exista la posibilidad de mayor espacio. Y acá, entonces nosotros buscamos, por ejemplo, un video. Vamos a cargar el video del mismo feed. Esto sería... Entonces voy a cargar un video X de acá. Súper lento el equipo. Entonces me traigo el video del canal, en este caso un video que ustedes ya han visto. Y entonces ya de etiqueta pasa a una ventana porque va a tener mucho más contenido. Y si lo previsualizamos, entonces vamos a poder ver, ya no es al pasar el cursor encima, sino ahora tengo que pinchar para que se abra la ventana. Y ahí sí se abre la ventana y está incorporado el video, y si lo quiero reproducir desde acá, lo voy a ver sin ningún problema. Entonces, las funciones básicas para poder utilizar un PNL son que los objetos se pueden animar para darle algún tipo de contenido, y también le podemos agregar un tipo de interactividad.
Ese tipo de interactividad va a tener que ver con cierto tipo de contenido. Y lo que está de fondo, tal como lo decía ayer Antonio, esto es la historia. La historia es la que va a condicionar qué tipo de efectos vamos a utilizar, qué tipo de objetos vamos a incorporar, dónde vamos a buscar esos recursos. Tenemos acá una gran cantidad de recursos que vienen incorporados. Tenemos iconos, tenemos formas, tenemos gráficos, tenemos ilustraciones ya creadas, tenemos escenas, algunos mapas y algunos otros objetos. También tenemos elementos interactivos que se pueden ir incorporando a la presentación. Tenemos los Smart Blocks, que son como, entre comillas, como los Smart Art de Office, pero estos vienen como animados ya previamente y están asociados a ciertos recursos. Por ejemplo, si yo incorporo este gráfico y quisiera modificarlo, quisiera cambiar los textos, cambiar la proporción, acá entonces basta con que haga doble clic y se va a abrir una planilla. Acá. Y desde acá entonces yo puedo cambiar la gama de colores o puedo cambiar los datos. En este caso de 40 lo voy a cambiar a 70, por ejemplo. Y así entonces la barra cambia. Entonces vienen elementos que ya están prediseñados y nos permite, digamos, ir importando otros elementos. Desde acá yo puedo agregar, por ejemplo, audio que esté en mi computador, algún tipo de video que no solamente sea YouTube, también puede ser Vimeo, y también tenemos la opción de otros, donde yo acá puedo pegar, por ejemplo, un código, si el internet me ayuda, pero ya. Entonces, yo fui a Google Maps. Entonces, Google Maps, yo fui a buscar un mapa de la universidad y cuando le doy la opción de compartir, voy a incorporar el mapa en Genially. Y lo que hago es copiar ese código que está ahí y me voy a Genially nuevamente. Y acá entonces yo pego el código. Le digo insertar. Y lo que hace va a incrustar acá el mapa, que es un mapa que viene de Google Maps. Entonces, si en Google Maps cambia, obviamente va a cambiar acá adentro y eso permite que va a tener un cierto grado de interactividad. Voy a previsualizar cómo se vería este objeto. Ahí está. Entonces, tiene las herramientas que están incorporadas de Google Maps. No es que estén incorporadas desde Google, o perdón, desde Genially. Agregar, y esto puede ser parte de una actividad que nosotros vamos a incorporar o parte del juego que vamos a hacer. En fin, las oportunidades son bastantes, son amplias, y aquí entonces es lo que podemos ir generando. Por ejemplo, acá está el fondo, que es una imagen del universo, y acá entonces finalmente vemos las opciones que tenemos de revisar las páginas. Eso es en general, digamos, la herramienta Genially. Es una herramienta que permite ir resolviendo varias cosas. Voy a salir de acá para ir a otro botón que también tiene incorporado la aplicación, y que es el botoncito de inspiración. Uno puede entrar, ¿cierto?, a la herramienta y puede no ocurrírsele algo rápidamente. Entonces también tiene una comunidad. Todas estas personas que están acá son personas que han donado sus Genially para poder compartirlos con el resto.
Entonces acá también ustedes van a poder encontrar si hay algo de gamificación. No hay tal cual. De que hay algunas trivias, algunos juegos. Acá está el Space Invaders. En el fondo hay un montón de opciones que vienen ya prediseñadas. Entonces yo las puedo tomar para las que están con este signo, por ejemplo. En el fondo es que yo las puedo reutilizar. Y eso es ventajoso porque ya no parto de cero, sino que parto de un diseño preestablecido y lo voy modificando. Es entonces una gran ventaja que también tiene. Vamos a revisar una cualquiera. Este es un escape room, como les comentaba, uno que ya está diseñado y yo lo puedo decir, ya, lo quiero usar como template. Es decir, ya alguien lo hizo, pero ahora yo lo puedo cambiar. Lo puedo seguir probando primero, entonces tiene como las entradas iniciales, tiene las misiones que están diseñadas para este escape room, pero lo quiero modificar, quiero que quede como personalizado. Por lo tanto, para personalizarlo, yo lo estoy utilizando como template y acá va a venir completo, entonces voy a poder editarlo completamente, y eso en el fondo también me va a ahorrar tiempo para también experimentar en una primera instancia cuando no estamos seguros si, por ejemplo, nuestros estudiantes van a enganchar o no con esta idea, y ahí entonces ya podemos, si se fijan, el documento está completo. Entonces tiene todas las posibilidades para que se pueda partir, obviamente no de cero, y podemos ir incorporando ciertos elementos que queramos darle énfasis o personalizarlo en torno a la disciplina, en torno a la temática que queremos trabajar. Entonces también tenemos esa opción. Por tanto, la herramienta es una herramienta bastante versátil, es una herramienta que permite trabajar para distintos contextos. Muchas veces se ha pensado que es como muy para los niveles escolares, pero la verdad es que la universidad y en experiencias personales me ha funcionado bastante bien. El enganche, creo que también la prueba de eso fue que el entusiasmo con el que participaron ayer de la actividad, que en el fondo la herramienta es una herramienta que permite, que es versátil y todo, pero el trasfondo siempre va a ser la historia, lo que ustedes logren contar, cómo van a hacer que esto efectivamente sea atractivo para este usuario, finalmente va a ser a través de la historia. Y en el fondo eso es un poco el trasfondo también. No quedarnos solamente con el uso de la herramienta, sino que la herramienta sea un medio. Y por eso utilizamos esta herramienta, que es una herramienta que ya viene con varias cosas prediseñadas, entonces no se parte desde cero y no gastamos tanto tiempo en aprender la herramienta, sino que más bien donde debiese estar el tiempo invertido sería en una muy buena historia y en los recursos con los que se van a trabajar. El trabajo, como les comentaba, no se hizo en una programación exhaustiva, sino que fue en su mayoría con elementos muy básicos, elementos animados, pero lo que trascendió a esas láminas, a esas 59 láminas, era precisamente la historia que estaba detrás y la intención pedagógica que hay detrás también de que los chicos practiquen, de que, digamos, se empapen digamos, de la oferta y la demanda, que ese era el tema que se estaba resolviendo con esta herramienta. Así es que no sé si quedan dudas, quedan consultas. No hay preguntas, por lo menos en el chat, Antonio, y no hay manos levantadas. ¿Hay alguien con manos levantadas? Rosa. Hola, buenas tardes. Hola, yo hola. quiero saber si la versión, ¿hay alguna versión premium o de esas se manejan en Genially o es la misma versión gratuita y libre para todos? No, está como en el modelo de negocio, casi todas las herramientas actualmente son freemium. En realidad tiene una versión gratuita y si yo quisiera avanzar en más cosas, por ejemplo, hay algunos templates que son de pago, ahí tendría que pasarme a una versión digamos, donde yo tengo que cancelar mensualmente. Pero lo que yo recomiendo es primero probar la versión gratuita, revisarla bien y aprovechar, digamos, al máximo los beneficios que tiene desde esa perspectiva. Antiguamente era bastante más restrictiva, pero dentro del fenómeno de la pandemia, ellos liberaron varias cosas y los mantienen. Mantienen libres muchas cosas que antes eran de pago.
Entonces, lo que yo hago la invitación es a revisar primero la herramienta y ver qué cosas me van a funcionar. Y si ya lo veo como algo, como una herramienta potente para mi desempeño, para mi praxis, ahí recién den el otro paso. Ok, entonces quiero entender que esta herramienta, bueno, el taller de ayer fue hecho con la versión básica, pública. Sí. Ok, muchas gracias. Exactamente. Paola también está con la mano levantada. Sí, Paola. Antonio, mira, se me va de repente el internet, así que no sé si lo mencionaste o no. Me interesa mucho el tema del escape room, pero no sé si dentro del Genially estaba la opción, por ejemplo, de insertar audios, por ejemplo, el relato, donde sale la introducción. ¿Está la opción o solamente a través de imágenes? Hay dos cosas. Una, la incorporación de audio directamente con la herramienta de Genially es de pago. Es de pago. Entonces, ¿qué sugiero yo? Yeah. Para mantener la versión gratuita, que grabes esa parte y la subas a YouTube y de YouTube la vincules al Genially. Yeah. Entonces, así evitas que de alguna manera tenés que comprar la herramienta solamente por la incrustación de audio, porque eso es una opción de pago. Pero si yo lo incrusto, lo subo a YouTube o SoundCloud o cualquier otro repositorio de audio en este caso, luego lo vinculas a Genially y te queda perfecto. Gracias. Uh-huh. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta. El equipo se está preparando para ordenar ya los grupos. Yo tengo una duda, Antonio. Elisa, es que me conecté tarde. Tengo una duda con respecto al link. Cuando uno comparte el link fijo, pero por ejemplo, si yo quiero hacer alguna modificación, ¿va cambiando el link? No, esa es una... Yo siento que es una de las tremendas ventajas que tiene Genially. Cuando uno crea uno de estos productos, muchas veces uno después tiene que estar actualizando los links. Y no, en este caso, todas las modificaciones que yo haga, el usuario las ve, porque se va haciendo el cambio en tiempo real. Entonces, el usuario lo que tiene, cuando uno comparte el enlace, comparte simplemente un visualizador de una fuente. Entonces, la fuente siempre es tuya, siempre tú la puedes modificar, y el usuario solamente va a ver lo que tú estás permitiéndole ver en este caso, que son las modificaciones que tú estás implementando. No necesitan nunca más un nuevo link, por ejemplo. Perfecto, pero por ejemplo ese link va a estar habilitado, como es una versión gratuita, va a estar habilitado por ejemplo por un tiempo acotado. No. ¿O no? Ah, es libre. Sí. Súper buena la pregunta. Mira, ese es un tema que tiene, voy a mostrar una parte de esa de Genially. Porque resulta que, por ejemplo, yo tenía esta, ¿cierto? Y resulta que ahora yo digo que está lista y la voy a guardar. Ahora vamos a ver si esta versión me permite. En la versión gratuita me deja solamente trabajar público, es decir, que queda disponible. Ahora, no es que todo el mundo lo pueda ver, sino que es como cuando compartimos en las herramientas de Google, cuando dejamos que solamente lo pueden ver aquellos que tienen el enlace, es más o menos de lo mismo. Acá es donde yo, por ejemplo, y es algo que yo encuentro súper positivo, es acá donde yo dono. Por ejemplo, ya yo terminé esto y lo dejo reutilizable para que otro usuario pueda ocupar mi propia presentación, pero lo pueda ocupar como una plantilla. Así como yo tomé esta plantilla, yo la modifiqué, hice cambios y la dejo disponible para que otro usuario utilice mi versión, si quiere utilizar la mía, por ejemplo. Y la otra es que queda en el perfil social, que queda disponible en el perfil social. Puedo yo donarla y puede no quedar en mi perfil social. El que quede en el perfil social es cuando, por ejemplo, un usuario va a ver, por ejemplo, la parte de inspiración y aparece mi perfil para que los usuarios puedan ver qué cosas he hecho yo y si les interesan poder reutilizarlo. Acá le coloco el nombre, ¿cierto? Y acá entonces está la forma o la descripción del perfil. Y ahí le digo guardar. En el caso de pago, yo puedo utilizar la opción de privado, ¿ya? O le puedo colocar una contraseña, por ejemplo. Pero eso ya es en la versión de pago.
En cambio, lo que estamos viendo acá son todas las opciones que tiene, digamos, gratuitas. También de pago es que yo pueda tener estadísticas, es decir, saber cuántos usuarios la vieron. No son tan al detalle, por si acaso, o sea, no vamos a saber si nuestros alumnos entraron, porque para eso tendría que tener un login con el nombre de usuario de los estudiantes. Pero sí podemos saber, por ejemplo, cuántas personas lo vieron, ese tipo de cosas. Pero eso también es de pago. Entonces, en la versión gratuita, yo lo puedo dejar para reutilizar, lo puedo dejar en mi perfil social y puedo también, digamos, que queda definitivo en la versión gratuita, queda todo guardado. En el sentido, digamos, todos los enlaces que se generan, cuando yo lo dejo, voy a guardarlo básicamente. Lo voy a dejar como reutilizable y le digo versión 2 para y entonces, felicidades, has creado una creación y aquí entonces lo podemos previsualizar o podemos obtener el enlace. Y aquí tienen dos opciones. Puede ser solamente el enlace, yo lo copio, ¿cierto? Y me lo llevo y lo comparto con ustedes acá en el chat, por ejemplo. Ese es el enlace y ese enlace no muere, o sea, ese enlace se mantiene junto con la herramienta. Y yo, si hago un cambio ahora en este momento, por ejemplo, voy a agregar este círculo por ahí y lo voy a dejar de color amarillo, pero no lo voy a dejar junto. Y le voy a decir que nuevamente esté en un continuo fading fade out. Entonces, si esto yo ahora lo guardo, también guardados, listo, lo guardo. Si ahora ustedes ven el enlace, van a ver el cambio que yo lo acabo de hacer. Esto estaría, no, porque tendrían que jugarlo para hacer el cambio en la primera. Ahí está, ahora lo guardo. Y si ustedes previsualizan, en la portada van a ver que hay un círculo que yo acabo de agregar. Entonces siempre se va a poder, digamos, generar y crear actualizaciones sin la necesidad de volver a enviar un enlace. Una consulta. Justamente eso. Si se crea otro elemento o se mueve algo, ¿se replica enseguida o tienen que hacer refresh? Tendría que hacer refresh, sí. Gracias. Sí, esa es una instrucción que habría que consignarle a los usuarios para que pudiesen ver la versión más actualizada, en el caso de que yo estuviese justamente trabajando en vivo, generando esos cambios. Pero en general es así, es como una herramienta que no tiene dificultades para utilizar en términos de la usabilidad. Está súper bien pensada para ser muy intuitiva y muy fácil en el sentido de incluso el compartir el recurso. ¿Alguna duda? El profesor Luis estaba preguntando acerca del ejercicio del audio. Si lo podía explicar, al parecer. ¿Era eso, profesor Luis? Está por ahí. No lo veo con la mano levantada. Sí, correcto. ¿Sí? Perfecto. Sí, y lo otro, don Antonio, aprovechando. Yo encontré un Genially de mi asignatura en la web. ¿Cómo lo copio y lo cargo en mi Genially? Esa es la consulta. Perfecto. Vamos a mostrar esa opción. Hay varias opciones, por ejemplo, pero me temo que esa es una opción de pago también, pero, por ejemplo, si a mí me interesa, no sé, voy a colocar aquí, tengo este Genially que me interesa compartir, que también es un escape room.
pero quiero que lo jueguen dentro de otro Genially que yo voy a crear. Entonces voy a generar un Genially dentro de otro Genially, que también se puede hacer. Voy a copiar la dirección, voy a ir a donde estoy editando, voy a generar una página nueva, una página en blanco, y le doy simplemente a agregar. Lo tengo acá. Y con ese botoncito de insertar, voy a insertar la URL del Genially, del que acabo de copiar. No me lo deja ver en el modo de edición, pero sí lo puedo previsualizar. Y ahí entonces está completamente operativo y está dentro de. No lo puedo editar si es que no lo saqué desde inspiración como plantilla, pero sí lo puedo ocupar para que esté dentro de mi presentación. Entonces, si yo esto lo previsualizo desde el slide anterior, ahí están los dos circulitos, ¿cierto? Y ya está guardado. Pero cuando pasa el usuario de la ventana 1 a la siguiente, ya va a poder ver el Genially que está insertado dentro del Genially, y para el usuario es transparente, como que si fuese el mismo Genially. Pero en verdad lo que estoy haciendo, estoy mezclando dos Genially en uno solo. Y eso me permite entonces también reutilizar cosas que ya estén. O sea, por ejemplo, aquí yo traje algunos otros ejemplos. Que quizás yo quiero ocupar entonces simplemente voy a copiar a la dirección y luego lo inserto dentro del nuevo Genially y voy a tener otro recurso que utilizar. Profesor Luis pregunta ahí mismo respecto a lo que estás haciendo, Antonio, si se puede editar ese Genially. No se puede editar. Por eso les decía que el Genially tiene que estar el panel. Para editar ese Genially debiese estar disponible como tal en este botoncito de inspiración. Y ojo que no todos tienen ese signo de reutilización. Todos los que tienen este signo de reutilización en el repositorio de inspiración son los que yo puedo utilizar. Por ejemplo, este no me permitiría reutilizarlo o modificarlo, sino que simplemente lo puedo ver como para inspirarme precisamente. Pero todos los que tienen este signo han sido disponibilizados para que uno los pueda reutilizar sin ningún problema. Esos son los que nosotros podemos modificar. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, como en este caso, que yo les había mostrado, yo no lo puedo modificar, eso está tal cual, y de hecho va a quedar con los derechos de autor de la persona que lo creó. Solamente que yo lo estoy llamando como un recurso más de mi presentación. Ese es el tema. Entonces, todas las que yo me encuentre, que son como ejecutables, por así decirlo, yo no los puedo modificar porque no tengo la fuente. ¿Ya? Pero si yo quiero buscar algo que yo quiera partir de un inicio editando, la recomendación es que vaya a la inspiración o al repositorio de inspiración y ahí buscar aquellos que tengan este signo. Y ahí puedo yo reutilizar y modificarlo completo. ¿Ya? Esa es la única forma. Pero uno que yo me encuentre en la web, no se puede, porque ahí en el fondo el autor no lo ha autorizado para modificarlo. ¿Alguna duda o consulta? Ya estamos en el tiempo. Valesca tiene la última pregunta que yo se le estaba contestando, pero mejor si lo haces tú. Respecto a la grabación de audio. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que lo que yo le comentaba un poco a Paola en la pregunta anterior,
yo puedo grabar el audio, no sé, con mi celular, con distintos dispositivos, y lo puedo subir a Genially, pero Genially en esa función para incorporar audio es la versión de pago. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que en el fondo yo pueda traer un YouTube o una herramienta de SoundCloud, donde yo puedo disponibilizar o también lo puedo descargar o lo puedo traer desde Dropbox o desde Google Drive. Lo recomendable para no usar la versión de pago efectivamente es, digamos, disponibilizar del recurso en otro repositorio y desde Genially llamarlo. Ahora, sí. Pero también Sí. se puede grabar directamente en el Genially, siendo gratuito. La versión de pago, no. No, Buena, profe, gratuita, sí se puede. sí se puede antes de profe Antonio, si eso es lo que le estaba escribiendo en el chat, porque yo lo trabajé y yo tengo la versión gratuita. Ahí en insertar, abajo en insertar, ahí Ahí en donde dice grabar, haga clic para grabar su audio. Ahí. claro, grabar un audio, usted aprieta ahí en el micrófono, comienza a grabar y después solo se inserta. Otra cosa que disponibilizaron. Eso antes no era gratuito, era de pago. Sí, eso fue hace poco. Súper. Súper. Entonces también se puede grabar desde acá. Pueden grabar directamente y así van generando también sus propias bibliotecas de audio. Por eso yo les decía que acá están como también otras opciones que tengo de traer audio desde otras fuentes, no solamente de YouTube, puede ser SoundCloud, incluso ahora está Spotify, eso tampoco estaba antes. Los que estaban antes era SoundCloud y era YouTube. Y estas otras son nuevas. Y ahora permiten grabar directamente desde la aplicación. Buenísimo. Gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero eso de verdad no estaba antes. Así que ahí está la respuesta, profesor, una respuesta cooperativa y colaborativa. Bien. ¿Quedan más dudas, consultas? ¿No? Bien. Aquí hay una. Elizabeth pregunta la diferencia con Neatput. Wow. Es que son herramientas distintas. Nearpod es una herramienta como para que incluso en el uso personal yo genero contenido en Genially que lo llamo desde Nearpod. Nearpod es una herramienta que sirve para generar interactividad en un formato sincrónico y asincrónico, pero es más bien como desde la presentación de los contenidos. Y la imposibilidad que tiene hasta el momento Nearpod es que no se pueden diseñar cosas directamente en Nearpod, sino más bien yo puedo traer cosas a Nearpod para poder colocarlo como una presentación y a esa presentación añadirle interactividad, juegos, digamos, otros elementos. La orientación yo creo que es ser como herramientas complementarias, pero no creo que una reemplace a la otra, porque en el fondo son funciones distintas, tienen una orientación distinta de uso. También lo teníamos pensado trabajar, pero la verdad es que lo vamos a dejar para una próxima, para la sesión de acompañamiento, trabajar con Nearpod, porque son muy grandes los temas de trabajo. Uh-huh. Eso Súper. Dice, o sea que Neatput viene a ser más como el LMS, algo así. Súper buena observación. De hecho, yo tengo un artículo donde planteo que efectivamente el futuro de los LMS va a ser herramientas como Nearpod, porque las herramientas actuales de LMS son demasiado robustas y son pesadas para trabajar en celular, y los estudiantes hoy día están trabajando cada vez más en celular. Entonces, herramientas pesadas, por muy plataforma potente que sea Blackboard, Canvas, Moodle, están siendo cada vez más sobrepasados por herramientas que son más sencillas y más fáciles de utilizar desde el celular. Así que eso debería ser. Y su diferencia con Render Forest. O sea, hasta donde tengo entendido, Render Forest es como más bien para generar interactividad en videos. Más que hacer, digamos, de todo tipo de contenido algo interactivo. Entonces, como que esa sería como la diferencia que creo yo, que es más puntualizado, es más específica Render Forest que Genially, que es mucho más amplio, donde tú puedes trabajar incluso distintos niveles, puedes trabajar como distintos
como lo mostraba un poco en la presentación de Toniel, que hay una academia Genially. Pero esto se me había olvidado comentarles, por si a alguno le interesa. Hay una academia Genially. También se las voy a compartir acá. Ese link es para poder ir aprendiendo cosas más específicas. Por ejemplo, aquellos que están como por ahí, vi como 2 o 3 que están bien interesados en Escape Room. Acá hay un microcurso para enseñar cómo hacerlos con Genially. Para colocar, por ejemplo, códigos de entrada a la presentación, o al reto, o al desafío, la incorporación de insignias, de budget, ¿cierto? Cada vez que los usuarios van consiguiendo ciertas metas. Ahí hay muchísimo material para poder ir profundizando, a aquellos que les interese ir avanzando más en su desarrollo. Bien, lo vamos a dejar hasta acá, porque tenemos que avanzar en el trabajo que tenemos planteado para el día de hoy, ¿cierto, Antonio? ¿Está muteado? Sí, así es. Esta segunda parte la tenemos pensada pues para empezar a trabajar en el diseño de una experiencia de gamificación similar a la que vivimos ayer. La idea es que se separen otra vez y regresen a los grupos de ayer, a los mismos grupos hasta donde se pueda, y ahí con los materiales que se tienen para los alumnos en el kit de los estudiantes, ahí está una forma para diseñar. Tienen 2 cosas fundamentales para hacer esta tarea 2. Una, que es el caso que les toca. Si ustedes abren este documento, pues ahí van a ver una información de tipo escolar, donde se habla de una descripción de un contenido y se plantea un objetivo específico de aprendizaje que el equipo debe tomar como su punto de partida, y luego irse a el otro documento. Voy a compartir aquí el otro documento, nada más para mostrarle un segundito. Déjenme ver si puedo, acá estoy. Aquí estoy. Este documento que ustedes pueden abrir, que son los pasos para diseñar una AGA. No voy a ir paso a paso, solo nomás quiero mostrarles, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje. En el paso 1 hay que meter el objetivo de aprendizaje. Aquí está, dice, establecer el objetivo de aprendizaje o competencia que da origen a su AGA. En este caso ustedes ya lo tienen, se especifica en el caso y se pone aquí. Todo lo que tienen que hacer es meterlo acá, entenderlo, leerlo con cuidado. Luego convertirlo en un problema y se llena aquí, ¿verdad? Como es un Word, pues se va llenando los huequitos de acuerdo al problema que ustedes van creando para enseñar este objetivo, para crear su experiencia de gamificación. Y aquí hay un ejemplo relacionado con el que vivieron ayer de oferta y demanda, ¿de acuerdo? Entonces, su tarea en esta segunda hora es abrir su caso, como trabajando en equipo, abrir su caso, leerlo, entenderlo, después abrir el documento de pasos para diseñar el AGA y entonces irlo llenando uno a uno, ¿verdad? En este caso, al terminar este documento, pues lo que ustedes tendrían sería el diseño en papel de su AGA, y si nos da tiempo, pues empezar a hacerlo, ¿verdad? Meterse a Genially, hacer una cuenta y empezar a hacer algunos elementos que ustedes hayan diseñado, hasta donde se pueda y hasta donde nos dé el tiempo. Entendemos perfectamente bien, pero al menos este documento de Word que está ahí, del paso a paso, sí tratar de llenarlo en su totalidad para que mañana que tengamos presentaciones, si no les dio tiempo de construir algo, pues al menos nos hacen el planteamiento de su diseño en papel. Pero la idea es que ojalá y sí nos dé tiempo de hacer algo, aunque sea muy sencillito. La idea es hacer algo nuevo, por favor. Sabemos que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen algo ya creado, bueno, pueden tomar partes de ahí sin problema, pues la idea es aprovecharlo ya trabajado, sí, pero sí queremos que sea una experiencia nueva de parte del equipo. Pues no sé, si no se me ocurre otra cosa que decir más que adelante, nos separamos en equipos y a trabajar.
Solo un par de instrucciones. El enlace que está disponible ahora en el chat, cópienlo para que se lo lleven al trabajo grupal. Por favor, abran solamente al equipo que les corresponde. Y lo otro es que el trabajo que van a desarrollar acá, la idea es que lo tomen como desafío, porque la idea es que podamos disponibilizar de esos recursos, esos materiales, en la publicación que va a salir posteriormente a este seminario. Entonces, la idea es que ustedes puedan, ese material también sea parte de esta publicación. Así es que ese es el desafío. Y eso, equipo, por favor, ¿los grupos están disponibles? Vamos a lanzar los grupos y las personas que participaron el día de ayer deben entrar al grupo en el que participaron. Va a salir el número del grupo, al igual que fue ayer en la sesión. Los Súper. que no se recuerden o no puedan entrar, nos avisan y los vamos incorporando de igual manera. Vamos. Bien, en esta parte quisiéramos conocer un poquito cómo lo que alcanzaron a avanzar y con eso entonces vamos a ir haciendo algunos comentarios para hacer también el cierre de la sesión. Para eso vamos a sortear quién y qué grupo va a compartirnos su experiencia para ajustarnos al tiempo y así en el fondo poder ir haciéndolo bastante más lúdico. A ver quién va, qué grupo será. Equipo 8. Ok. Adjudicaron. Hola de nuevo. Hola, hola. Bueno, fue entretenido. Lo más complicado fue elaborar el problema en sí, pero la base que nos entregaron fue como súper detallada, como que, no sé, fue como, ya, esto tenemos que hacer, aquí está el ejemplo, y lo hicimos como con nuestra idea, un poquito de todo. No sé si mis compañeras quieren decir algo sobre el trabajo. Pues Rosa. creo que va tomando quiero pensar que va tomando buena forma. Estamos haciendo el mapita como el dummy del juego. Y pues bueno, Perdón, Rosalinda, ¿qué objetivo Mande. les tocó a ustedes? que los alumnos aprendan reparto proporcional. ¿Ok? ¿Qué problema Entonces, crearon? Elegimos la temática de una feria en la Ah, que 3 amigos se ganan premios y bueno, tienen el objetivo de repartirlos. Dijimos que de acuerdo a su edad. ajá. Y pues bueno, después pensamos que la edad no era así como que algo muy justo, pero después pensamos en 3 juegos diferentes para que todos tengan la oportunidad pues de ganarse algo. En Ajá. eso vamos. En eso vamos. Oye, pues suena interesante, me gusta la idea esto de lo de la feria, me parece un escenario muy divertido. Suena interesante, ¿eh? Suena interesante. Hay que ir construyendo la historia, ¿verdad? Poco a poquito sobre lo que van a vivir estas personas ahí en la feria y los premios que van a ganar y cómo los van a repartir. A lo mejor, como dices, dependiendo de su edad, quién sabe, pero puede ser dependiendo de... ¿verdad? Hay que pensarle un poquito. Bien, ¿algún otro comentario de este equipo? También trabajamos con Alejandrina. No sé si ella quiere decir algo. Alejandrina. Que tenía unos problemas de audio, ¿no? Ah, sí. Pero ahí estamos creando nuestro mapa para la hora Excelente. Perfecto. Recuerden que tienen que ir avanzando, de modo que la mañana vamos a resolver, digamos, cómo abordarlo. Entonces, si tienen algunas ideas también, para que también se genere el contacto entre ustedes y puedan ahí resolver el producto al que van a apuntar. Vamos a... un momento.
Vamos con nuestro segundo participante. Presentador. Será otra vez equipo 8, pero el suplente es el equipo 1. Escuchamos al equipo 1. Yo estoy en el equipo 1, no me acuerdo de mi compañera, la otra compañera no me acuerdo el nombre. ¿Dónde está? Estaba silenciada, ahora sí. Ya, Carmen, tú Sí. expláyate y yo después explico lo de otra parte. Ajá, déjame ver si enciendo la cámara. Lo que pasa es que tengo muy mala conectividad. Ok, hola. Hola, Carmen. Bien, gracias. Sí, realmente en un principio estábamos discutiendo sobre cuál era el objetivo. Gracias a que el profesor Antonio Santos llegó, nos orientó que ya el objetivo en sí ya estaba explícito en el documento, ¿no? Que sobre eso es que teníamos que trabajar. Entonces luego fuimos avanzando, encontrando cuál es el problema, nos tocó que era que digamos como que cómo podía discernir las personas que la información que recibía pues sea la verdadera, la real, lo que nosotros llamamos la infoxicación en ese momento, ¿no? Tanta información que nos llega como diseñar un juego para que el joven o el adulto, la persona pueda discernir que esta información sea real. Entonces, ese era mayormente el problema y ahí donde nos trabamos después en qué creábamos, qué juego en función de qué diseñábamos que sea atractivo para que la persona se entusiasmara y se enganchara como nos pasó ayer. Entonces, bueno, ahí no sé si tú quieres agregar algo, Elizabeth, pero yo siento que ahí nos trabamos, en qué creamos, qué herramientas título, creamos sí. Con la historia para poder validar esa información de los infoxicados. Entonces, lo que estamos pensando, yo dije, claro, a lo mejor podríamos aplicar el modelo científico para poder validar la información y, claro, tienen que ir pasando por paso, igual que los juegos, para poder ver si realmente la información es válida o no. Entonces en eso quedamos, en que íbamos a aplicar el método científico para verificar la información. Eso es lo que se nos ocurrió en el momento. Y claro, eso estamos haciendo como una lluvia de ideas y para que no suene tan así como un método científico hay que cambiarle los nombres, como usted dijo ayer en la clase. Unos nombres más amigables. Y yo pienso que también lo que puede haber influido también es que yo le pregunté a ella y era a nivel universitario, al igual que yo, entonces de repente nosotros tenemos un pensamiento así, ¿no? Que es distinto al que trabaja con niños, que tiene la creatividad a millón a diario, entonces pienso que puede haber sido eso quizá un obstáculo, pero tenemos que trabajar en ello. Yo siento que tengo que trabajar en ello, porque las herramientas las tengo, pero es eso, la creatividad hay que ponerla a funcionar. Bueno, es lo que adelantamos. Muy bien. Nosotros teníamos pauteado 2 equipos, así es que si alguien quiere aprovechar los últimos minutitos para compartir su experiencia, sería la actividad de cierre. No, entonces nos vamos a guardar el resto para mañana. La idea es que en el fondo entonces podamos tener la misma participación. Traten de convocar. Perdón, Antonio, ¿cómo haríamos para convocar? Digamos, a mí me gustaría con Elizabeth, no sé si cómo podríamos obtener nosotros eso fuera de esta pantalla, de este evento, uno contactar a la persona para seguir trabajando en esto, por decirlo así. Yo me entusiasmé. Pero el tiempo es muy cortico, Sí. ¿Es factible eso o no? Los datos, la idea es que ustedes, mientras estuvieron en grupo, se pudieran... no lo hicimos, porque en el chat, yo estaba buscando en el chat a ver si podía mandar un mensaje personalizado a las personas y solamente es a ustedes, a los que están como administradores, facilitadores, pues uno no puede enviar mensaje a uno de los participantes. En el documento de Drive que han compartido, ahí puedes poner tus datos. Tu teléfono. Perfecto. Dale, Antonio. Sí, John. Hola. ¿Qué te parece si lo llevas a todos a los compañeros que nos están escuchando? Si mañana
al menos los primeros minutos nos deja reunir en grupo para terminar la idea, luego ustedes hacen lo que continúe y luego viene la presentación del mismo, porque ahí es la reingeniería que nos habéis indicado. Podría ser una alternativa. Sí, precisamente de las 2 horas, la primera es de trabajo de ustedes. La idea es que ustedes ocupen ese tiempo para terminar todas las ideas que hoy día proyectaron, y en la otra vamos a ir revisando y chequeando un poco el feedback. Muchas gracias. Gracias a ti, John. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el cierre. Profesor Antonio, ¿algunas palabras de cierre? Pues nada más, estamos trabajando bien, vamos caminando bien. Por lo que yo estuve viendo en los grupos hay ideas bastante creativas. Yo creo que va a estar interesante. Para mañana la idea, como ya comentábamos, es dedicar 1 hora para pues, seguir trabajando en el proyecto y avanzar lo más que podamos. Y a una segunda hora de presentaciones, porque como ya vieron, pues se enriquece mucho, ¿verdad? Los comentarios de los compañeros y todo esto, ¿verdad? Pues eso sería todo. Nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Exactamente. Ahí nos estamos viendo. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao.